Les voy a proponer una adivinanza. Si les digo que estamos en la ciudad más grande de Suiza, una de las más caras donde vivir y además no es la capital del país, ¿adivinan qué ciudad les descubrimos hoy? Bienvenidos a Zúrich. Siempre que hay una visita, Felsenegg no puede faltar. Y aquí podemos percibir un poco también como la estructura del país. Está dividido en diferentes cantones que vienen a ser como las provincias en España. Y tenemos unas vistas de los Alpes brutales. Me recuerda algo muy de la tierra. Un poquito los Pirineos, ¿no? La estampa de todas las montañas en el horizonte, sí. A pocos metros de la ciudad nos encontramos con una gran superficie de bosque para practicar todo tipo de deporte en la naturaleza. En Aragón nos gustaba bastante salir a la montaña, dar paseos, senderismo, pero la verdad es que aquí ha sido todo un descubrimiento. La ciudad de Zúrich está localizada entre muchas montañas y las aprovechan a la perfección. Son unos adictos al deporte total. Con apenas 9 millones de habitantes, Suiza es uno de los países con más multimillonarios del mundo. Y aquí, en Zúrich, es donde aprovechan para gastar todas sus fortunas. Este es uno de los sitios más exclusivos de Zúrich y de Suiza. Posiblemente sea la calle más cara de toda Europa. Puedes encontrar, por supuesto, todas las grandes marcas que te puedas imaginar. Casi el 30% del dinero mundial está aquí. Normalmente no suelo venir aquí. Y de hecho es que se me fueron las ganas una vez que vine a comprar un jersey y vi los precios que hay aquí. ¿Precio como cuánto? Bueno, pues un jersey más de 1000 euros. ¿Más de 1000 euros? No te creo. Un saludo aragonés por el mundo. Hasta luego. Un saludo. ¿Conocen la expresión "a nadie le amarga un dulce"? Pues eso es lo que piensan los suizos del chocolate. Bienvenidos al país con mayor producción de chocolate del mundo. Cuando el cacao se importó hasta Europa Central, en Suiza había muchísimos maestros chocolateros que empezaron a hacer un montón de invenciones relacionadas con el cacao. Chocolate cremoso, el chocolate con leche, y de aquí ya se empezó a exportar hacia todo el mundo. Caramelo salado. ¿Caramelo salado? Está buenísimo. Esta ciudad está catalogada como una de las mejores para vivir del mundo. Así que con el telón de fondo de los Alpes suizos y sobre el lago de Zúrich, os damos la bienvenida, como dicen aquí, Willkommen. Bienvenidos aragoneses por el mundo, bienvenidos a Zúrich.